Jesús dijo a sus discípulos: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, versículos 46 y 47. Numerosas escrituras del Antiguo Testamento nos presentan, bajo la forma de tipos o figuras, la obra de la expiación que Cristo cumplió en la cruz. En cambio, en otras, el espíritu de profecía revela lo que había en el corazón del Señor cuando estaba sobre la tierra, sufriendo con nosotros y por nosotros. En esta segunda clase de escrituras, el Salmo 22 ocupa un lugar preeminente, pues declara en él con anticipación el Espíritu de Cristo los sufrimientos del Salvador cuando fue clavado en el madero. No hemos de pensar que los profetas, aquellos santos hombres de quienes Dios se sirvió en otros tiempos para comunicarnos sus pensamientos, tuviesen la plena inteligencia del significado o alcance íntimo de sus escritos. Debían también sondear, escudriñar la palabra profética que revelaban y cuyo alcance sobrepasa la comprensión que de ella tenían. Es lo que nos enseña el apóstol Pedro cuando escribe en sus epístolas, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 1 Pedro 1, versículo 21. Y también los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1, 10 al 12. A nosotros también nos corresponde ahora inquirir, examinar los escritos proféticos, y podemos hacerlo a la luz maravillosa que el Espíritu Santo nos proporciona por medio de la historia de los hechos o de las predicciones realizadas que nos relatan los escritores del Nuevo Testamento. De este modo, podemos tener una plena certidumbre en cuanto a la salvación, fundamentada sobre la inmutable y eterna palabra de Dios. Meditemos pues sobre los sufrimientos de Cristo, en lo que nos revelan el Salmo 22 y el relato de los Evangelios, y veamos cómo, abandonado de Dios en la cruz, nuestro amado Salvador sufrió el odio y los ataques del pueblo de Israel, los fuertes toros de Basán, versículo 10 del Salmo 22, de las naciones, o sea, de los romanos, los perros, versículo 16 del Salmo 22, y de Satanás, el león, en el versículo 21. Durante aquellas horas de sufrimientos, en las cuales las tinieblas invadieron toda la tierra, Cristo fue abandonado de Dios, y ello fue sin duda para él el aspecto más doloroso y amargo de la copa de dolores que tuvo que beber. Aquel que había conocido más que ninguno, lo que significa gozar la luz de la faz de Dios, en una marcha que hacía las delicias de su Padre todos los días, habiendo entregado su alma en sacrificio por el pecado, tuvo que gustar la muerte como paga del pecado, llevar en su propio cuerpo los pecados de los cuales él solo, en su alma santa, podía conocer el horror, la culpabilidad y llevar al mismo tiempo el peso del juicio de Dios contra el pecado. Esto es lo que nos enseña el espíritu profético en primer lugar en el Salmo 22, el cual comienza con las mismas palabras que pronunció Cristo en su profundo e indecible sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la copa de dolores que Cristo aceptó estaba llena de innumerables sufrimientos. No solamente él sufrió de parte de Dios por los pecados, también padeció de parte de los hombres por la justicia. Los hombres aprovecharon el momento en el cual se ofreció en sacrificio por el pecado para dar rienda suelta a su odio contra él. Cegados e impulsados por el adversario, cubrieron de vergüenza, de oprobio y de ultrajes a la santa persona del Hijo de Dios. Era, como les dijo Jesús, su hora, de ellos, y la potestad de las tinieblas. Lucas 22, versículo 53. Tanto los judíos como los gentiles se habían aliado contra él. Estos sufrimientos de parte de los hombres, el Salmo 22 los describe también.
En primer lugar, hallamos al pueblo de Israel, y era lo más doloroso para el corazón de Cristo ver a aquel pueblo amado, levantado contra él, aquellos en medio de los cuales él había vivido, había enseñado y hecho tantos milagros, y quienes son designados en la palabra como sus amigos, como podemos ver en Zacarías capítulo 13, versículo 6. Los jefes o príncipes de este pueblo al cual Dios había concedido tantos privilegios son representados en el Salmo bajo la figura o el símbolo de los fuertes toros de Basán, de los famosos ganados criados en los mejores pastos de Canaán, la tierra prometida. No solamente los israelitas se levantaron contra Cristo, sino que también le dijeron injurias y le escarnecieron de modo afrentoso, valiéndose de los mismos términos que el diablo cuando vino a tentarle en el desierto. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los judíos les adherían, desafiando su divinidad, para que saliera de la posición que había tomado voluntariamente, para cumplir los designios de Dios. Todo esto lo hallamos descrito de manera perfecta en los versículos 12 y 13 del Salmo que nos ocupa. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Los versículos siguientes nos relatan con una realidad conmovedora los sufrimientos, el dolor que produjeron en el alma santa y pura de Cristo este desprecio y furia de los judíos. Leemos en los versículos 14 y 15, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Para aquellos hombres, el amor divino era un motivo de burla. Ultrajaban toda la santidad que había en la naturaleza de Cristo, la abnegación de su corazón amante, abandonando y renegando toda piedad y toda justicia. Tales fueron las circunstancias en las cuales Cristo conoció la muerte, en las cuales descendió en el polvo de la muerte. Y en estas mismas circunstancias, el pueblo que había sido el objeto del amor y de los constantes cuidados de Dios, manifestó la intensidad del abismo de degradación moral en el cual el hombre había caído a causa del pecado. Los príncipes de los sacerdotes, los escribas y todos los ancianos, todas las clases del pueblo de Israel, hasta los ladrones crucificados con Cristo, se unieron para acumular sus afrentas y su desprecio contra el Hijo de Dios. Leemos en Mateo capítulo 27 versículos 39 al 44. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Así era como se realizaban literalmente los versículos 6 al 8 del Salmo 22. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero, en esta hora de tinieblas, no fueron los judíos los únicos enemigos de Cristo. Las naciones fueron presentes, en la persona de los romanos, quienes, como nación, tenían la supremacía en el mundo. En este salmo aparecen bajo el símbolo del perro, animal impuro, cuyo nombre era entre los judíos como un término de desprecio. Los romanos eran pues de los gentiles, excluidos de la heredad de Dios, de quienes el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 2 versículos 10 y 11 diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todas las promesas de Dios fueron hechas a los judíos, descendientes de Abraham. Los gentiles estaban excluidos, y si participaban de ellas espiritualmente es por mera gracia de Dios.
La mujer cananea, aceptando para sí mismo esta posición, decía: los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. La parte que tomaron los soldados romanos en la muerte de Cristo la hallamos descrita con una divina precisión en los versículos 16 a 20 del Salmo. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Pero hubo un término a la manifestación de la maldad y del poder del hombre contra Cristo. Los judíos rogaron a Pilato que se quebrase las piernas de los crucificados, pero Dios no permitió que las manos impuras de los soldados romanos pudiesen hacerlo. Todo lo que pudieron hacer consistió en clavarle en la cruz, traspasándole las manos y los pies, partiendo entre sí sus vestiduras, echando suerte sobre su ropa y, cuando hubo muerto, en abrir el costado con una lanza. Su poder no fue hasta quitarle la vida por la espada, ni aun hasta romperle las piernas. Dios estuvo atento y contestó la oración del Señor que hallamos en este salmo. El versículo 21 del Salmo 22 nos menciona otro enemigo de Cristo, también presente, aquel del cual Jesús había dicho: el príncipe de este mundo viene, mas no tiene nada en mí. Es Satanás, el león rapante y rugiente. Leemos en el versículo 21: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. También Dios contestó a esta oración. Cristo fue librado del sepulcro sin que su carne haya visto la corrupción, y resucitó de los muertos al tercer día. Anuncia seguidamente a quienes llama a sus hermanos la bendita relación en la cual los ha introducido ante Dios. María Magdalena fue encargada de este precioso y feliz mensaje. Ve a mis hermanos y diles: subí a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Es por eso que leemos en el Salmo 22, versículo 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En el triunfo de la resurrección de Cristo hallamos la salvación, el perdón, la paz. Alabemos para siempre a nuestro Dios y a nuestro precioso y amado Salvador que sufrió tanto por nosotros. Demostrémosle un poco en la práctica que sabemos apreciar su divino amor.